Hola, como lees en el título del video, ¿cómo hacer realidad aumentada? Es una de las preguntas que más me suelen hacer por este medio. Así que he decidido crear un video específico para hablar sobre este importante tema. Nosotros vamos a hablar sobre cómo es la realidad aumentada, pasando por temas tecnológicos, conceptos de comunicación y de marketing, porque la realidad aumentada no solo es hablar de temas técnicos. Lo que verás en este video no es un tutorial sobre un software específico, es un marco de trabajo que te ayudará a mejorar tu proyecto y llevarlo a otro nivel. Así que, ¡comencemos! Estás en Emilius VGS. ¡Qué pregunta tan compleja! Existen tantas variables y aristas alrededor de ella. Así que vamos a desglosar este asunto y comenzar a explicar. La realidad aumentada permite visualizar a través de un dispositivo en tiempo real una información o capa de información que está superpuesta por encima de la realidad. Este es el concepto básico para entender dicha tecnología. Además, cuando me refiero a información, hablo sobre los diversos componentes visuales, ya sean objetos 3D, videos, imágenes, animaciones, en fin, cantidad de datos de información que se pueden superponer. La realidad aumentada se compone por tres elementos básicos: información, sensores o trackers y los medios. La información es un elemento que ya hemos hablado hace algunos instantes. Respecto a los sensores o los trackers, son las puertas de acceso, las puertas de conexión entre el mundo físico y el mundo virtual, que se puede englobar entre GPS, cámara, face tracker, image recognition, software o tecnologías de SLAM. Respecto a los medios, nos referimos a el soporte donde va a transcurrir la realidad aumentada. Es por eso que podemos mencionar algunos ejemplos como aplicaciones, los navegadores, alguna activación en las calles o dispositivos nuevos como son los Smart Glasses. Todo esto conforma los medios de la realidad aumentada. Una vez teniendo claro estos tres elementos tecnológicos, tenemos que hallar el sentido. ¿Quieres hacer realidad aumentada? ¿Para qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Cuál es el objetivo central de este desarrollo? La respuesta que des servirá para orientar tu trabajo. Por ejemplo, podemos tener estas respuestas. Quiero hacer realidad aumentada para mostrar mis productos antes de venderlos en físico. Quiero vender polos con realidad aumentada y así tener una nueva modalidad de trabajo. Quiero hacer un anuncio publicitario interactivo que impacte a mis clientes. Quiero hacer realidad aumentada para impulsar mi causa social. Quiero crear un mapa con realidad aumentada para guiar a mis clientes a mi tienda. Quiero simplemente hacer realidad aumentada para practicar. Ahora que ya tenemos cierta idea sobre la realidad aumentada, nos falta conocer el otro lado, y creo yo que es el más importante. ¿Quién va a utilizar dicha tecnología? Los usuarios. Any questions? What is this monstrosity? Yo prefiero orientar la respuesta poniendo al usuario en el centro, porque mi alma de comunicador y marketero sale a relucir. Podemos hacer varias preguntas relacionadas al usuario, como por ejemplo, ¿cómo son nuestros clientes o nuestros potenciales clientes? ¿Qué consumen? ¿Qué medios utilizan? ¿Qué plataformas suelen navegar? Todas estas preguntas nos ayudarán a encaminar nuestro proyecto. Una vez teniendo claro cómo son tus clientes, podemos elaborar enunciados como estos. Mis clientes son padres de familia que trabajan en la industria farmacéutica y están con el smartphone las 24 horas del día navegando por internet. Otro puede ser jóvenes entre 18 y 24 años que utilizan YouTube más de 5 horas al día y son adictos al Instagram. También podríamos decir que son adultos geeks entre 30 a 40 años que siempre buscan lo último en tendencias en moda y tecnología. Al tener estas respuestas, nos servirá para trabajar con un rumbo concreto. Pero Emilius, aún no has respondido a la pregunta de cómo hacer realidad aumentada. Pero tranquilo, ahí vamos. A ver, te lanzo una pregunta. ¿Cómo puedes hacer realidad aumentada si tu público consume redes sociales de manera activa y visitan YouTube más de 5 horas al día? ¿Qué podrías hacer para conectarte con ellos si eres una marca? Pues si mi público es joven y activo en redes sociales, podría hacer un filtro de rostro donde esté presente mi marca de manera interactiva y así hacer publicidad que impacte a mis clientes. Si te diste cuenta, este anunciado comprendió los tres elementos que hablamos al inicio: contenido,
que es anuncio interactivo, sensor o tracker, que sería la cámara del smartphone y el face tracker. Y el medio sería la red social Instagram o Snapchat en su versión app. ¿Qué herramientas necesito para crear esto? Pues necesitaría la plataforma de SparkArt si usaras Instagram o Facebook, y si me enfoco en Snapchat, necesitaría la plataforma Lens Studio. Si te diste cuenta, la tecnología responde al cómo hacerlo, el objetivo responde a qué o para qué, y el perfilamiento de usuario responde a quién. Vamos a categorizar la tecnología Art para que puedas orientarte a crear tus proyectos. Social Art, realidad aumentada en redes sociales como SparkArt y Lens Studio. Próximamente podría englobar interacción social. Web Art, realidad aumentada para navegadores mobile. Esto genera un gran impacto de difusión sin tener que descargar una app. Y además está en pleno apogeo. Existen AWOL, ArcGIS como los más resaltantes. También podemos mencionar a Art Quick Look de Apple y a Scene Viewer de Google. Mobile Art, la realidad aumentada más difundida y consolidada del momento. Existen varias empresas como Artcore, ArtKit, Vuforia, Wikitude y más. Se trabaja también a la par con Unity, Android Studio, Xcode. Smart Glasses. Esta es una sección nueva que está recién creciendo en el mercado. Para trabajar con Smart Glasses, se puede usar el SDK de Unreal, Busits SDK, Vuforia también. Para cerrar este video, vamos a hacer un breve repaso. Comenzamos hablando de los elementos de realidad aumentada. Esta poseen una visión puramente tecnológica. Por eso hemos hablado del sensor y tracker, información y el medio de la realidad aumentada. Decidí comenzar por aquí porque es lo más conocido cuando hablamos de realidad aumentada, pero luego fuimos evolucionando y hablamos más conceptos relacionados al marketing, comunicación y negocios. Por ello, este es el primer framework o marco de trabajo donde resaltaremos 3 puntos importantes. El primero es el objetivo de negocio o personal, que nos va a impulsar a desarrollar el proyecto. Acto seguido aparecerá el usuario. Necesitamos conocer bien a nuestro público objetivo para poder trabajar correctamente. En el punto 3 aparece la tecnología, que son los elementos que hablamos al inicio. Pueden existir más puntos, pero en este primer marco de trabajo solo hemos optado por los 3 más importantes. En los próximos videos estaré posiblemente mejorándolo. Finalmente hablamos de las categorías de realidad aumentada que están asociadas a las tendencias de proyectos que existen actualmente, teniendo como última aparición el uso de los Smart Glasses y o headset de realidad aumentada dependiendo del enfoque de trabajo. Espero que este material sea útil para ti. Si tienes alguna duda o sugerencia, escríbelo en la caja de comentarios. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye. No. Ya. Sonó acá.